Villanueva, por Ecomedios, el lugar indicado. Soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Bueno, aquí estamos en El Loco 1404. Muy buenas tardes, bienvenidos a la frecuencia. Esto no es En Foco con Darío Loprete, esto es In Loco, con Diego Villanueva, con Chelo Ayala, con Ramiro Pose. Subió el colectivo a 700 pesos. ¿Qué tal, Diego Villanueva? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Javier Martínez ahí en la operación técnica, buenas tardes. Todo el equipo de Ecomedios trabajando, como siempre, así que el agradecimiento. Ya saben que pueden escucharnos en AM1220 o en www.ecomedios.com. Ramiro Pose, ¿qué dice? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya está. Son Sí, buenas sí, tardes. ya Con mucho está. calor en la ciudad de Buenos Pesado, Aires. más que calor, pesado, está pesado. Horrible. Sí, Las dos cosas, 31 Sí, grados sí, ya. sí, tenés calor razón. y humedad. Sí, tenés y razón. viendo si llueve quizá. Vamos a ver qué pasa. Tenemos mucha información para hoy, tenemos algunas cositas para charlar. Y Cépico, durante el fin de semana, digamos, me parece el tema de agenda. Hoy Clarín llegaba hasta la página 10, todavía existen los diarios de papel, ¿no? Eso está claro. Hay gente me está pidiendo, gente que me pregunta, ¿viste la tapa de...? Claro. Es raro todavía eso. Hay como una recurrencia cognitiva de que este tipo de crisis siempre estaba escrita en la tapa de los diarios. Entonces como que uno vuelve a buscar eso, ¿no? Me parece que hay algo ahí. ¿De qué crisis? Haceme específico, No. ¿de cuál de todas las que están en agenda? Porque tenemos unas cuantas. La crisis se llevó. Tenemos un tema con lo de Libra. Lo de Libra fue tremendo. Una cosa extraordinaria. Incluso una colega, Natalia Bolosín, que le mandamos un saludo, fue convocada por la justicia antes que las personas que aparecen en todos lados, para que explique de dónde sacó su información, muchacho. Por el fiscal Tayano, ¿no? Claro. Que es el que tiene dormida la causa con toda la prueba que hay. Ya se nota mucho, o sea, me parece que hay que empezar a mover, y al ver que se nota mucho, hoy los principales diarios, incluso Infobae, Nación, Clarín, salieron con todo, con este tema de Libra, para que ya, el árbol ya se corrió la cabeza y se ve todo el bosque de fondo, y se está complicando, el gobierno tiene muchos problemas. Empezó con una banalidad, llamémosla si quiere, lo veníamos hablando con Ramiro, esto del viaje de Adorni con la señora que la subió, ¿cómo es? El costo marginal, que no cuesta nada subir a una persona en el avión,
Y ahí arrancó una bola de nieve que parecía que se dominaba, pero que no se dominó. Y bueno, y ahora el gobierno se encuentra verdaderamente en una encrucijada importante. Yo creo que en los próximos días va a tener que hacer un anuncio importante. No sé de qué. Estaban hablando de un reemplazo en economía, por ejemplo. ¿Se vuelve la playa a Río de Janeiro? ¿Se acuerda la foto de Caputo? Sí. De la playa? No me acuerdo. Sí, Me acuerdo de la Foto. isla de Man y de que tiene la Fotón. ciudadanía de los hijos, está tramitando la ciudadanía de los hijos europea. Ah, muy bien. ¿De dónde? ¿De ahí de Italia? Y yo me estimo que por el nombre debe ser ese. Se la tiene que cosa. apurar, porque... También está surgiendo, está medio embrionario todavía, viste que estuvo Milei, el presidente, en España, en una sí, cumbre sí. de ultraderecha, que no es una actividad de Estado, o sea, no es una visita de Estado. Y bueno, le están sacando la ficha al hotel, parece que se hospedó en el Hyatt, que está en el pasaje de la Castellana, ahí en Madrid, que parece que estuvieron escaneando los números y los números son casi obscenos, podemos decir. El punto es, a partir de ahí, si lo pagó él, bueno, Bueno, o no. esas actividades del presidente, está bien, qué sé yo. No es del presidente, Sí. del señor. Por eso, son raras. Hmm. Yo creo que la primera vez en democracia que sucede una cosa tan irregular, ¿no? No soy presidente, soy otro que se acepta esta esquizofrenia. No, cuando vos tenés la primera carga, sos presidente siempre. Y sí. Cuando tuiteas Libra, cuando hablas ahí e insultás al primer ministro de otro país, o sea, parece que ahí tenemos un problema grave. Que hay que pensar que el presidente representa a todos los argentinos, representa a la nación argentina, un conjunto de personas que tratan de organizarse para ir hacia adelante o para ser respetados y hacerse respetar, y la verdad que con esto mucho no se logra. Me parece que ahí hay un problema grave, entre los graves problemas que ya conocemos de hoy a las 4:30 va a haber una conferencia de prensa, Sí, ¿no? de acá nos vamos para allá. Ajá. En la sala 1 del Congreso, en diputados, en el anexo, por el tema Libra. La van a conducir quienes fueron integrantes de la comisión que investigó toda la estafa de la criptomoneda: Maxi Ferraro, Sabrina Selva, Juan Marino, Mónica Frade, probablemente haya Esteban Paulón, diputados de izquierda. Me refiero a los que estuvieron, que no integraban la comisión, pero que sí estuvieron presentes en cada una de las sesiones. Y bueno, y queda el recuerdo, estará Pablo Juliano seguramente, con quien hablamos el otro día, y estaría bueno que todavía fuera diputado Fernando Carvajal, un diputado radical de Formosa, un juez en su momento muy importante, muy interesante, y fue un gran diputado y que cesó en su mandato en diciembre y ya no religió. No sé en qué andará Carvajal, habría que llamarlo un día. Parece que fue hace mucho, pero el 30 de enero del 25, ayer, Sí. Novelli le escribió en contacto: cerré deal tremendo, quiero festejar. Era el final de una jornada que incluyó una reunión de Milei con Davis en La Rosada, transferencias millonarias, selfies y más. ¿Cómo fue el minuto a minuto? Y ahí aparece todo, Natalia Bolosín, incluso lo publica Alconada Amón en Nación. El laburo de Nación entre Alconada, lo de Rodríguez Yebra también es muy bueno. Hay mucho laburo, ¿eh? Y la verdad que es importante. El gobierno siempre tiene un caballito de batalla, ¿no? Nunca odiamos tanto. ¿Cómo es? Sí, no digamos No suficiente a los odiamos periodistas. suficiente a los periodistas. Y Santiago Caputo también. Se entiende por qué, ¿no? Se entiende por qué. A las 11:47, Hayden Mark Davis aterrizó en Ezeiza proveniente del Reino Unido. Este es impresionante, esta seguidilla. Y se alojó en el Four Seasons. 13:56, yo cuando aterrizo un avión quedo en coma 8 Te tirás horas. un rato, sí. Bueno, este tipo llegó 11:47. 13:56, 2 horas después, ingresó a Casa Rosada junto a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy. Y a las 14:02 fue recibido por el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno. Esto todo el 30 de enero. Muchas crónicas hablan que gente que va a visitar a Milei lo hacen juntar pila, lo tienen esperando mucho tiempo. Sí, sí. En este caso fue inmediata la recepción. 2 minutos antes de comenzar la reunión, a las 14, una billetera identificada como vinculada a Davis transfirió $499.000 a una cuenta de la plataforma Kraken, según registros de blockchain analizados por especialistas. Después, 17:51, Milei publica una selfie con Davis, dijo que lo estaba asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain, inteligencia artificial en el país. Menos de una hora después, el estadounidense transfirió otros $507.500 desde otra billetera. En total, ese día movilizó
más de 3.9 millones en criptoactivos. Está como mi caja de ahorro, más o menos. Y eso desde enero del 25. Enero del O sea, 25. estaban recién sentándose en los sillones de gobierno. Tiene un añito de gobierno. Y se tiraron de cabeza. Sí. Claro. Bueno. Bueno, el costo de vida está caro, ¿no? Digamos todo. Sí, es verdad. Con un es sueldo verdad. público no. Y lo más barato no es el alcanza. dólar, ¿no? Más barato que la leche, Sí. más barato que la carne, todo. Bueno. Sale más. Peritos recuperaron del celular de Novelli el documento loikelsier.dix, un borrador de carta de intención y un memo fechado entre fines de octubre y noviembre del 24, en el que Novelli describió un acuerdo de 5 millones atado al apoyo presidencial del lanzamiento de Libra. Todo esto ya venían investigando la Comisión de Diputados, que le pidió a Tayano y al juez que y no le largaba nada. Sí, se convocaron muchos funcionarios que se rehusaron a ir también. Exactamente. Dirigido a Davis y sus allegados, el memo estipuló 1.5 como adelanto, millones, ¿no? Otro 1.5 si Milei anunciaba a Davis como su asesor y 2 millones por un contrato firmado por el presidente por asesoría en blockchain, AI, para el gobierno argentino y o Javier Milei y revisión con Javier y Karina. En total, 5 millones coincide con los giros de los meses siguientes. O sea, encontramos un borrador que hablaba de una cantidad de dinero, los giros coinciden con esa cantidad de dinero. Recordemos Novelli, la hermana que fue al banco con la madre, que sacaron guita. Bueno. Club África. ¿Usted fue alguna vez a África? África, No. la UAT, Claro, de Avenida Alvear. La UAT, muy bien, la Boite. La La Boite. Boite, Una muy vez fuimos a una fiesta ahí. Sí, señor. ¿Cómo Hace que un da? montón de años, 90. Éramos chicos. Éramos- Pero sí, yo me acuerdo, apenas caminaba. Bueno, Club África. Que estuvo buena, hay que decir Sí, también. hay que decirlo que sí. Nunca abrió esa noche. Yo no me acuerdo cuándo cerró, cuando fuimos nosotros. Debe estar ahí todavía. Pero en las primeras horas del 31 de enero, Novelli recibió transferencias por $695.500 en sus billeteras personales vía Bitget. 2 semanas después, Libra colapsó. Davis jamás volvió a la Argentina. Más o menos eso es lo que pasó entre el 30 y el 31 de enero. Recordemos cuando el presidente Milei después saca el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, saca el tweet, pone un link de esos imposibles de recordarse, como mi password, un link imposible. Que dice que lo encontró en Twitter, que lo vio en la web. Y diversos especialistas que declararon en la comisión de diputados dijeron no había nada, eso no estaba en la web antes. Son tipos que están todo el día. No se comparte, claro. No, aparte no estaba, lo pueden buscar, no sé cómo hacen, pero no estaba. Así que bueno, la cosa se está complicando. Y después vienen las desmentidas del presidente y todas las, Que no las coinciden mentiras, finalmente, con claro. esto, claro. Así que bueno, yo creo que es una de las semanas No más está constituida la comisión de juicio político todavía en diputados. Es un dato. detalle importante. Y que fue un escandalazo la última vez. ¿Te acordás de Marcela Pagano? Que le habían nombrado a Pagano, que después le quisieron sacar el cargo, la sacaron del El cargo. presidente de la Cámara de Diputados bajó la sesión directamente. Exactamente. Sí. Súper escándalo fue. Bueno, eso vamos a estar charlando un ratito. Internacionales, ¿qué tenemos, Ramiro? Bueno, tenemos... Tranquilo. Seguimos No, con está tranquilo, si no pasa nada. todo lo que sucede en la guerra en Medio Oriente, con las distintas extensiones que tiene esta guerra en distintos países, lo que está pasando en el Líbano, en los países del Golfo Pérsico, y también después, si tenemos tiempo, podemos hablar un poquito de que tenemos un nuevo presidente en la región. Estamos hablando de José Antonio Kast, que asumió como presidente de nuestros hermanos trasandinos allí en Chile. Bueno, le mandamos un saludo. En estos días yo ya era anciano, soy anciano yo, pero me recuerdo vivamente la época de Guerra de Malvinas y el cerco informativo que había sobre el desarrollo de las acciones bélicas en la Guerra de Malvinas, ¿no? Y me está pasando algo parecido con lo que sucede en Medio Oriente. Encuentro que no Vamos ganando. Claro, encuentro que ¿Pero no quiénes? encuentro información. ¿Quiénes somos nosotros? Encuentro que no encuentro información. O hay sobreinformación. Claro, quiero saber, a ver, el sistema, el escudo de Israel, ¿funciona o no funciona? ¿Quiere que Muchas- hagamos un 0800 Claro, pregunta? Y yo no, contesto? pero de verdad. Es buena esa. Dicen que están entrando los misiles Están entrando. iraníes en Tel Aviv. ¿Usted vio? Le hago tres seguidas. A ver. Están entrando. Están entrando. Te pregunto. ¿Usted vio alguna foto de Tel Aviv verdaderamente destruida? Gente corriendo por las calles, pánico, niños sangrentados. Vi algunas, sí, no con esa magnitud, pero sí hay algunas imágenes que se han podido ver de algunos cronistas de prensa internacional, incluso norteamericana, también china, que han llegado a registrar algo y después Israel dice, bueno, corta. Le pasó a Nelson Castro en Sí, vivo, que también sí. le dijeron corta. Yo digo, hay un Hay tema. como una retención Hay que un tema que- obligan a cortar los reportes de Israel.
Israel. Claro, porque, digamos, yo recuerdo gente asomada en una pequeña colina mirando cómo bombardeaban la franja de Gaza o mirando. Eso lo veía yo. Ya mirá, ahora no hay información. Entonces digo, siento como que hay una retención de información. Como consumidor de medios locales, me pasa que veo que toda la cobertura es en Israel. O sea, no veo cobertura. Yo querría ver cómo está Teherán, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo es la escuela que bombardearon en este lugar al sur del país? Pero no hay, está ahí nomás. Si te mandaste uno a Israel porque se o rompería a Beirut, el efecto cinematográfico que plantea la comunicación. También, viste, como en las películas yanquis, cuando entran a México siempre sepia, blanco y negro. O sea, automáticamente, sí. Me parece que si entran a Irán y lo ponen con los colores normales, van a decir, mira, era lindo. O sea, los barbudos no es que lo destruyeron, o sí, qué sé yo, pero no lo podemos ver. Claro, el punto es que no se ve un solo lugar y pasan en un montón de lugares esto. Y más, sí, ahí yo creo que hay un doble punto en la narrativa. Uno claramente político, con un gobierno totalmente alineado con Estados Unidos e Israel, que son las partes del conflicto, una de las partes del conflicto, la parte que inició el conflicto. Además, entonces todo está filtrado por ese punto de vista. Y desde el punto de vista periodístico tenés la mayoría de los medios de comunicación que también están alineados con esa narrativa, pero también hay algo de pereza periodística que... Sí, no me cabe ninguna duda. Obviamente Argentina tiene más conexión con argentinos israelíes o argentinos judíos y hay más contacto. Es más fácil establecer un contacto con alguien que está en Israel ahora o que estuvo, que habla español. De hecho, yo ahora estuve hablando con alguien que viene de estar en Israel. Tenemos más contacto con eso por una cuestión de el arraigo que tiene la colectividad judía en la Argentina, que con Irán, que tenemos menos contacto, es más difícil, sabemos menos y es más difícil el acceso a fuentes directas. También me sorprendió, o me llamó la atención, no sé si me sorprendió, no me sorprendió, me llamó la atención en realidad. Escuché gente en Israel empezando a decir que estaba cansada de todo esto. O sea, estaba empezando a dar una especie de falta de convicción en este tipo de ataques y me llamó la atención el hartazgo, ¿no? Está bien, debe ser una vida... ¿Te acuerdas que un día, hace poco hablamos con Maxi Ferraro, que había estado allá y había quedado atrapado en un sótano, pobre, y contaba cómo era el asunto y la gente anda saliendo por la calle y de golpe es una sirena y se tiene que meter en un búnker? No sé qué tipo de vida es esa y cuánto tiempo te la podés bancar, evidentemente no parece mucho. Da la sensación, y además que la extensión de tiempo, esto sí es algo nuevo para Israel, porque en los conflictos anteriores, el conflicto con Hamas en Gaza, la población israelí casi no sufrió. Los ataques de Hezbollah dañan parcialmente al norte de Israel, que sí hubo poblaciones desplazadas, pero los grandes núcleos urbanos, principalmente Tel Aviv, no lo sufrieron. Hoy estamos entrando en el día 17 de guerra y siguen siendo incesantes, tanto los misiles que reciben Teherán, que está mucho más dañado, digámoslo, que Tel Aviv, que Israel en general, y ni hablar del Líbano, donde hay 1 millón de desplazados. Entonces, en ese sentido, que en 17 días todo el tiempo tengan que ir a refugios, que los misiles pasen, que haya daños materiales, que haya muertes, es una situación nueva, no que Israel esté en conflicto, pero sí que los blancos civiles estén en una situación de cierta precariedad. Hay un detalle, hay un dato ahí importante. Vamos a estar hablando de esto también y ahora ya la semana que viene ya estamos entrando en la semana del 24 de marzo, ¿no? También en un gobierno que es claramente negacionista de esta situación, donde una vicepresidenta abiertamente defensora de los militares genocidas, etcétera. Y el plan de articulación de las dictaduras militares durante la década del 70, el conocido Plan Cóndor, ¿no? Cómo se articulaban las dictaduras para perseguir a ciudadanos que a lo mejor escapaban de sus países de origen. Se va a presentar este viernes un documental, largometraje, dirigido por Maximiliano González, que se llama El Cóndor y la Niebla. Tiene la particularidad este documental de que llegaron a la Argentina tras exiliarse Goulart, que era el presidente de Brasil, Juan José Torres, presidente derrocado de Bolivia, y el senador Selmar Michelini de Uruguay,
y todos fueron asesinados, víctimas, en la Argentina. Así que el 20 de marzo se estrena en el Cine Gaumont este documental, en esta Semana de la Memoria, a 50 años del golpe de Estado. Maximiliano González, acá te saludamos, Chelo Ayala, Diego Villanueva, Ramiro Pose, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Y bueno, ¿de qué se trata específicamente el documental? ¿Cuál es el trabajo que han realizado, Maximiliano? Bueno, El Cóndor y la Niebla cuenta 4 historias, articuladas, como bien mencionaste, por el Plan Cóndor y por el hecho de que 3 sucedieron en la Argentina en el año 76, como mencionaste, el presidente Joan Goulart, derrocado en Brasil, el presidente Juan José Torres, derrocado en el golpe de Banzer en Bolivia, y el senador Semán Michelini, uno de los creadores del Frente Amplio y con futuro potencial presidente de Uruguay, estaban exiliados en la Argentina, ahí alrededor del Hotel Liberty, calle Corrientes y Perú. Era un punto de encuentro en donde varios de estos dirigentes exiliados se encontraban para conversar, y bueno, los 3 dirigentes fueron asesinados en el año 76. Semán Michelini junto al diputado Gutiérrez Ruiz, después Juan José Torres, y en diciembre, dentro de un caso que todavía no está aclarado y con muchísima sospecha de que fue envenenado, el presidente de Brasil, Joan Goulart, en la provincia de Mercedes Corrientes. Y la película articula todo esto con la historia de Martín Almada, militante de Paraguay, que fue el que encontró los archivos del terror después de la caída de Stroessner. Los archivos del terror, una serie de documentos hallados en una comisaría en las afueras de Asunción, que por primera vez, allá por principios de los 90, daban la certeza de la existencia del Plan Cóndor a través de documentación. Todos sabían que esta articulación entre las dictaduras existía, pero el hallazgo de los archivos del terror fue lo que dio la primer prueba con documentación de cómo se manejaba esto entre las dictaduras latinoamericanas, ¿no? El espiar a uno en un país de manera ilegal, llevarlo al otro, aprenderlo, torturarlo. Todo esto aparece en los archivos del terror que encuentra Martín Almada y que sirvieron como prueba para los primeros juicios que se fueron haciendo, no solo en la Argentina, sino en España y en Italia. La película articula estas 4 historias justamente para contar 4 personajes invisibilizados en la historia, pero bueno, víctimas de las garras del Plan Cóndor en la década del 70. Quizás no está en este documental, pero que más relevancia pública tuvo en aquel momento, por eso es bueno recuperar estas historias, de la de Prat, ¿no?, del chileno. Claro, sí. Yo lo que intento en esta película es, como en otras anteriores que hice, es tratar de visibilizar historias de personajes muy importantes. A ver, Joan Goulart era el presidente de Brasil, derrocado, sin embargo, muy probablemente nadie conozca la historia, o Semán Michelini, aquí al lado nuestro, en la patria uruguaya, uno de los creadores del Frente Amplio, ni hablar de Juan José Torres, derrocado por el golpe de Banzer, ¿no? Y la importancia de los archivos de terror. Por ahí temas que están invisibilizados y que sirven para, en definitiva, repensar lo que sucedió y lo que sigue sucediendo y lo que sucedió antes, ¿no? Porque todo este Plan Cóndor estaba orquestado no solo por la dictadura latinoamericana, sino por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de Kissinger, que controlaba todo esto. Maximiliano, te saluda Ramiro Pose, y escuchaba recién justo lo que estabas diciendo del Departamento de Estado. Me da pie a la pregunta que venía pensando mientras te escuchaba, que tiene que ver con la actualidad de todo esto, porque bueno, en Argentina se van a cumplir 50 años del golpe de Estado, muchas cosas cambiaron, hay cosas que nos parecen lejanas, sin embargo estamos viendo intervenciones militares norteamericanas que en Venezuela extrajeron un presidente, en Irán mataron a un líder y quieren intervenir en la elección de uno nuevo. Es decir, hay cuestiones donde todavía siguen pasando las mismas cosas que vos contás en tu documental. Absolutamente, la idea es justamente esa. Cuando hablo de historias visibilizadas, hablo de tratar de pensar lo que nos pasó, lo que nos pasa, y tratar de, con pensamiento crítico, articular un poco todo eso. Estas mismas historias son las mismas de algunos años antes del golpe de Estado a Jacobo Arbenz en Guatemala, y podemos hacer así una lista interminable de sucesos de este tipo que llegan, como vos decís muy bien, hasta el día de hoy, ¿no? La idea es esa, a través de esas historias tratar de pensar nuestro presente.
En la película hay un llamado, por ejemplo, en el capítulo de John Goulart, en donde el presidente Kennedy llama al embajador en Brasil, y esto es una llamada, un archivo clasificado muchos años después, está la voz y está la llamada, donde directamente le pregunta al embajador norteamericano en Brasil cuánta plata hay que poner para derrocar a Goulart. El embajador le dice, necesitaríamos $12 millones en este momento. Y Kennedy, estamos hablando años 63, ¿no? Para hacer una relación con lo que es el dinero. Y él le dice, pero 12 millones es bastante. Le dice, pero bueno, dice el embajador, le dice, ya estamos articulando con algunos gobernadores acá, con la prensa, o sea, ya estamos creando el clima, como diciéndole, bueno, la podemos ir poniendo de a poco. Entonces, este tipo de acciones que uno sabe que han existido siempre en la relación entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos entreguistas, por supuesto, sirven para eso, ¿no? Para pensar el presente a través de historias del pasado. Maximiliano, ¿tu documental se va a poder ver en alguna plataforma de estas pagas? ¿Hay contacto con eso? ¿Hay interés? Mira, en este momento, la verdad, no hace falta que haga demasiado despliegue de lo que está sucediendo con el cine argentino dentro de esta catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Y el cine desde el primer día fue como un punto de ataque muy fuerte de este gobierno. Y es muy, muy complejo cualquier tipo de estreno. Yo te digo, la función del viernes es una función especial que surgió ahí en una ventana, apareció una fecha, es la única fecha y el único horario. O sea que hoy, después de este viernes, no tengo ninguna previsión de cuándo poder estrenar la película en Argentina ni dónde. Lo que sí está asegurado, la película se va a estrenar en salas en Uruguay y la película compite en el Festival Internacional de Montevideo, que es en abril. Eso asegura que se va a estrenar en Uruguay. Pero en la Argentina, sinceramente, no tengo en este momento ninguna previsión de dónde Pero tampoco contacto con esta película podría tener salas. Pero tampoco contacto con ninguna plataforma de estas que son independientes, que no tienen que ver con el Estado. No, por ahora no. No, ya te digo, la película está arrancando ahora, surgió esta función, empezamos a mover un poco en festivales, pero por ahora no hay contacto para que se pueda pasar en otro lugar. Bueno, importante entonces ir a verla el viernes. Es una buena oportunidad para justamente también después ir apropiándose de la película y que la posibilidad de que vayan abriéndose ventanas o salas o contactos o posibilidades para que esto pueda visibilizarse más adelante. Eso vos comentabas recién, vos sos docente en ERC. Maximiliano es nacido en Misiones, allá por 1972, y bueno, hizo todo su recorrido, hoy estudió en el ENERC, hoy es docente de ENERC. ¿Cómo son los pibes que van entrando a los cursos? ¿Qué notás en los estudiantes? Mira, justo es buena la pregunta porque estamos esta semana en paro activo porque, bueno, la destrucción desde la presidencia del Inca hacia todo lo que es el cine nacional y en particular al ENERC, el ENERC es la escuela que depende del Instituto Nacional de Cine, es total. Y estamos esta semana en paro activo de lunes a viernes, no solo en la sede AMBA, sino que el ENERC tiene 4 subsedes en las 4 regiones del país. A ver, y si me preguntás, los perfiles son muy distintos, no es lo mismo el alumno que ingresa en la sede AMBA que, por ejemplo, en la sede NOVA, donde yo también soy docente en Jujuy. Los perfiles son muy distintos en cuanto a las vivencias previas. Y lo que sí empieza a verse en estas últimas camadas, en esta y en la anterior, una especie de apatía en cuanto al futuro, ¿no? Las generaciones anteriores, que hablando de 6, 7, 8, 10 años, entraban sabiendo que había un instituto que fomentaba el cine y que la oportunidad iba a estar de filmar. Lo que empieza a aparecer es esta nebulosa absoluta de ver un ataque permanente al cine y de ver el futuro de una manera absolutamente mucho más oscura. Y al mismo tiempo hay otra porción de esos alumnos que enfrenta esta misma situación con rebeldía, que creo que bueno lo que tratamos también de inculcar, ¿no? El legado de nuestros maestros, Pino Solana, Fernando Birri, Iglesias, Leonardo Fabio, en donde el cine era una herramienta política suficientemente potente como para modificar las cosas.
y que al contrario, hoy, a pesar de todas estas dificultades, que por supuesto nos complican la vida, nos arruinan, nos echan de laburo, se nos hace muy difícil hacer una película, ni hablar, producir. Pero bueno, que hay que compartir toda esa energía en cada vez filmar más, cada vez visibilizar más estas historias, cada vez utilizar más la potencia del lenguaje cinematográfico para esto, ¿no? para modificar la realidad. Muy bien, Maxi, queremos agradecerte. Vamos a recordar al público de Inloco que Maxi Emiliano González dirigió Quiero Volverme Tiempo, la película de Víctor Heredia y Latinoamérica, ahí en el 2023, Lejos de Pekín en el 2020, La Guayaba en el 2013, y siguen los títulos. También fue guionista de La Mala Verdad del 2011, película, y para TV escribió y dirigió Unitarios y Series, Las Palomas y las Bombas del 2016, Mis Noches sin Ti del 2015, digamos, una prolífica carrera de este artista, a quien le mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos por el tiempo que nos has donado. Este 20 de marzo, entonces, 20:30 en el Cine Gaumont, Sala 3, ahí en Avenida Rivera, frente al Congreso, ¿no? Función especial de El Cóndor y la Niebla. Los esperamos y muchas gracias a ustedes por el interés y por este tiempo. No, faltaba más, Maximiliano. Que sigas muy bien, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte. Bien, ahí está, son historias. Podemos ir, Sí. João Goulart, el presidente de Brasil, que fue derrocado, era nacido ahí en São Borja, frente a la provincia de Corrientes, cruzando el río. Y hay un museo, yo tuve la posibilidad de conocerlo, muy, muy, muy impresionante. Y nada, era un tipo que soñaba tenía una visión hace muchos años, en esa época, en la cual Latinoamérica tenía que unirse para ir hacia adelante, buscar el bienestar de las personas. Sí, además tenía una mirada desarrollista. Nombraba a Perón, digamos, tenía. Claro, y le dio un impulso industrial a Brasil que mantiene hasta hoy, ¿no? Es la gran potencia del continente en términos industriales. Mientras charlábamos recordaba, por lo menos en mi caso, supongo que a nosotros nos pasó todo lo mismo, la educación que cursamos y lo que cursamos en historia y en geografía, y me da cuenta que de Latinoamérica, de Sudamérica, muy poco. Muy poco. Yo no tengo muy claro esto que estábamos charlando recién en términos de lo que pasaba en países limítrofes, y tal vez sepa mucho más de lo que pasaba en Francia, Inglaterra, España, incluso en Estados Unidos. O de los asirios y los caldeos. Sí, ¿no? Y en a términos los que hoy están bombardeando, ¿no? Claro, y en términos de geografía también, me acuerdo que tendría que repasarlo, que me acuerdo cómo eran las bolillas, cómo se llamaban, asignaturas. Sí, las bolillas. Las bolillas de cada... La unidad. La unidad era la palabra que Muy estaba bien. buscando. Bueno, no recuerdo mucho de toda América. Sí me acuerdo de la Argentina, ponele, igual que la historia. La historia argentina, medio a los apurones, también es mucho, ¿no? Pero La historia argentina que se estudia en la secundaria, no sé hoy día, obviamente, ¿no? Pero en la que yo estudié, yo no entendí nada. es que se te apura, me parece. Claro, había como huecos en el tiempo, que vos pasabas de 1810 a una batalla de Cepeda, Sí, a la Constitución Triunvirato, Nacional. directorio, la Constitución del 53, Y después... generación del 80. Claro. Bueno, viste, yo tengo mis hijos en primaria y cuando empezó este año nos comunicaron, en las reuniones dijeron, bueno, lo que es quinto grado, dice, historia argentina empezamos a ver desde la colonia para adelante. Decir, lo primero que pensé, atrás borramos todo. No había nada. Pero salgo en defensa del sistema educativo, Epa. el actual y el anterior. Cuando vos tenés la historia, ponele que la cursaste en 1985. Sí. Es hasta 1985, que ya tenés que hacer una síntesis jodida, porque si la querés dar más o menos bien, es una cuestión. Ahora, 1995, tenés la anterior más los 10 años del 85 al 95. Pero en términos históricos no es ¿Cómo nada, 10 años. Bueno, pero pasaron cosas. En este país una semana son 3 décadas. ¿Cómo haces 2026? Contate toda la historia argentina en 12 años, ¿son? No, pero se puede. En primer en primer grado y segundo grado no te daban mucha historia, yo no recuerdo Primer tanto. grado, pero me hacía palote yo en primer Sí, grado. claro, no te daban historia. Bueno, ahí tenés, sacamos 2 años. 2 o 3 años sacamos. No sé cuándo empezó la historia, las ciencias naturales, las ciencias sociales, todo esto. ¿En cuarto o quinto grado? Sí, no, pero tienen. A nivel épico en la primaria, tercer, cuarto grado, tienen San historia Martín, argentina. Belgrano, los próceres, se instala esa situación. ¿Y cómo Sarmiento. metés toda la historia argentina en esos 10 años? Y además me tenés que contar también la de Europa un poco, porque si querés contame la de China y la de la prehistoria Fernando VII. Nosotros, Herodoto. vemos la historia europea.
Es así. Claro, básicamente. Argentina está estructurada de Sarmiento para acá con la narrativa de la historia europea y vemos eso, vemos la colonia, el desarrollo de los estados y mucho de la historia europea. Y tenés razón, se ve muy poco de la historia latinoamericana y te lo lleva a nuestro terreno, a los medios. Me pasa a mí Claro. cuando yo quiero ver, hubo elecciones en Colombia, el fin de semana este pasado, no el anterior, o elecciones en Paraguay. Y muy poco, cobertura. no tenés cobertura de medios nacionales y terminas viendo, yo termino viendo TV France, que tiene Sí, claro. tiene cronistas en Colombia, en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, en todo Latinoamérica. TV France tiene cronistas, CNN tiene cronistas. Y Deutsche Welle. el único, Deutsche Welle, Muy bien. y, Está buena esa. y el único medio que en algún momento tenía cronista en todos lados era Telesur, con las salvedades que vos podés decir, El sesgo. que el sesgo y demás, ¿no? Pero era el único y que sigue teniendo, todavía mantiene corresponsalías. Después no hay, Claro. Argentina está totalmente borrada tuvo Telam. esa mirada de... Argentina bueno, tuvo Telam Telam, tenía ¿no? muy buenas coberturas internacionales en todos lados, Sí, porque es no verdad. solo en Latinoamérica, sino tenía acreditado en el Vaticano, en Londres, París, etc. Antes de volver al sistema educativo, total, tenemos un rato. Sí. Volviendo a los medios, el fútbol en Argentina es casi una religión, es algo muy importante. Y se ven las ligas de todos lados. Tenés la Liga de Brasil, ahora la estamos viendo. Después tenés la italiana, la española y la inglesa, que son las mejores. La francesa también está buena, más o menos. Más o menos. Sí, pues medio Más o desparejo. Pero ¿cómo no tenés un chabón allá? Mucho frío. ¿Por qué yo tengo que ver a Bambino Pons, que es un tipo que canta en la tele, canta sentado como estamos nosotros Sí, en un sí, televisor, fenómeno, se pone a cantar? O sea, Sí. analiza un partido de fútbol sentado en la tele como estamos nosotros, grita un gol de alguien que no conoce, ni le produce nada, Y lo musicaliza. y también lo canta. Pero ¿por qué no me lo mandás al Bambino Pons allá? Déjamelo allá, o contratame uno allá, no sé cómo querés hacer. Pero si vos, el fútbol es tan importante. Es otro precio. Es otra guita, Y sin pero duda. Fíjese que, por ejemplo, Pero no tenemos un tipo nosotros allá. vemos eso. Y Latinoamérica ve todo el fútbol argentino y todo el fútbol brasileño. Sí. Los países de Latinoamérica, Ecuador, Colombia. Y sin embargo, las transmisiones que llegan son la de Clos, la de La Torre. No es que tienen sus para el fútbol Sí. argentino. Que también es un tema, porque le estás complicando el laburo a los de allá, Y bueno, que se compran el laburo de acá. Y Y, bueno, el laburo de acá no sé si ganará la guita por salir allá también, no lo Pero- tengo idea. si hay una silla vacía, Pero mandame a si alguien. hay una silla vacía y alguien la ocupa, el costo marginal es cero. Es- Claro, está bien lo que es decís. así. Vos lo decís por mi mochila, que está ahí. Exactamente. Es buena esa. Está Claro. ocupando Entonces es una así. silla que está vacía. El costo marginal es cero. Pero volvamos al asunto. Sí. Las carreras de Fórmula 1. Hay dos muñecos que andan dando vuelta por hay uno en particular, argentino, que anda dando vuelta con el circuito de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Que después podemos también hablar de la Fórmula 1. Ese tipo hace esa vida. Creo que para un rato cuando hay una vacación y se viene para El acá. rubio, decís vos. El rubio. Que hay un fenómeno. Amigo del Chelo. Mirá, bueno, bien ahí. Yo conocí a uno que laburaba en la producción, que se lo pasaba viajando gran vida para una determinada época de su vida, de su momento, todo lo que quiera. Pero si la gente consume Fórmula 1, es un negocio gigante, es una cosa muy importante, teneme periodistas de allá. Que es un poco lo que decíamos recién de la cobertura de lo que pasa en Brasil. Los diarios tienen todavía corresponsales, que algunos los matan, porque lo de Europa hay dos personas que tienen que correr por Claro, toda Europa bueno, para por contar todos lo que lados, pasa en claro. Polonia y lo que pasa en Portugal. Pero si tenés el deporte que se consume tanto y que es tan importante, yo entiendo, están optimizando recursos, como fuere, tenemos que escuchar a un tipo que sale de un programa, termina un partido y se pega en el anterior. No, yo me El digo. siguiente, mejor dicho. ¿Cómo querés llamar? La malaria, el ajuste, el achique, la presión de la falta de recursos o de la decisión de no bajar recursos hace que todo se achique cada vez más. Entonces, el mismo tipo, vos lo ves caminar por 17 señales distintas, Exacto, que son del mismo dueño. también. Entonces, ahí me parece que está el pecado original de esta situación. La veo difícil que se recupere. Sí, no, olvídate. Por ejemplo, hablábamos de los corresponsales. Obviamente, después vos decís, termino viendo TV5 o Deutsche, al final terminas viendo una visión eurocentrista Claro. del análisis latinoamericano, ¿no? Porque es así como funciona ahora. Entonces, eso es muy loco. Sí. Y la Argentina
por una locura de la historia, decide cerrar Telam, una agencia creada en 1945 para que la Argentina tenga justamente una visión soberana de cómo es el mundo. Así lo vemos nosotros, Sí. y exportamos esta carga simbólica, esta información, a los distintos lugares que quieran tomar la señal. Ojalá se pueda recuperar una agencia de noticias argentina, porque es importante. Uno lo puede notar incluso en los diarios que lee. Sí. Falta. Nunca se terminó de explicar bien el costo y el beneficio. No. Siempre se plantearon los costos, el famoso no hay plata, No, pues, y nunca se terminó de explicar por qué podría estar bueno poner esa guita ahí, porque es una inversión más que un gasto, ¿no? y bueno, pero parece que plata no es lo que faltaba, no es lo que faltaba. Y volviendo a la escuela, a Sí. la historia, la diferencia que había entre los distintos participantes de la historia o protagonistas de la historia argentina, ¿no? Una cosa era Belgrano, San Martín, la primera junta, el triunvirato, y cuando llegabas de 1830 a 1850 hay un agujero en la historia Sí. argentina que uno dice, No te daban tanta bola ¿qué- a eso, sí. ¿Qué pasó? Después aparecía Rosa, Urquiza, que después parece que al final los dos eran federales, pero ¿quién era el unitario? ¿Cuál era el unitario? Porque al final ganaron los unitarios, dicen que es federal, pero ganaron los unitarios. ¿Y cuál era el unitario? Tampoco lo sabés porque uno traicionó y después el otro lo matan. Bueno, toda esa parte, obviamente lo estoy simplificando Claro. de manera... Es que así pero lo así se consumimos. estudiaba, así se estudiaba. Era un bodo que no sé cuántas décadas, Así de se- casi un siglo, te lo daban en Y 3, después- 4 años, hacía Y después llegabas a Sarmiento. O sea, del 52 hasta Sarmiento no Sí. pasaba nada. En el 1860 había pasado algo ahí. Y un Pero dato, era muy loco. un dato social es que ahí, cuando llegabas a esa época de la historia, los profesores se empezaban a poner un poquito más picantes. Y ahí Ya sí. empezaban todo a partido, ya no era tan aséptica la cuestión, y empezaban a decir, no, porque tal, y le tiraban darmi a ese, y después bancaban a otro, Y después en 900, lo mismo. igual. Después se empezó a fusionar con formación moral y cívica. Claro. Formación moral Exacto. y exacto, cívica. cívica, claro. Eso cursábamos con el libro de Quechichán. Que me Chichán, acuerdo. claro. Drago en historia, que Chichán. Drago era un clavo, Drago tenía la síntesis. Sí. Drago en historia, una catástrofe el libro. Y que Chichán en formación cívica, 2 catástrofes. El de Ibáñez, Ah, Historia era tremendo. Historia, Ese sí, era sí. más serio. Ese era más grandote, el gordo. Sí, era yo bueno. elegía a Drago siempre. Era bueno, era Y interesante. acá estamos. Pero también, bueno, acá estamos hablando de estas cosas. Seguramente nuestros oyentes estarán recordando también cuando tomaban sus libros de historia. ¿Qué tenemos esta semana, Diego, ahí en el Congreso? ¿Se mueve? Tenemos ahora a 4:30. La conferencia La de conferencia prensa de por Libra. el tema Libra, que puede ir desde querer otra comisión investigadora. Yo tengo algún dato, pero no tengo todo. Opa. Y la otra es, alguno se puede acalorar y pedir o intentar iniciar un proceso de juicio político al presidente de la Nación por todo esto que contamos, por toda la ¿Están los información. números? ¿Llegan los números? ¿Cómo es el No. proceso de juicio político? El camino moreno, lo que siempre está agitando. ¿Qué necesitan? Claro. ¿2 tercios de cada Cámara juicio político? Sí, pero primero la acusadora es diputados y la que juega es el Senado. Primero tenemos que reunir la comisión de juicio político. Que ya es un montón. Que va a ser, yo te insisto, va a ser, si la de hace 2 años fue difícil, esta la que viene va a ser más complicada. Lo otro, vos me decías, hablaba de los oyentes, que Sí. muchos reclamándome, me equivoqué el otro día, dije que que el tema de las audiencias públicas por el tema glaciares Sí. era esta semana, no, es la que viene, me equivoqué. Es el, Parece que Te querían paran en más. el subte. sí, me pasó, vos sos el que no sale en la tele. Sí, ese, el que no sabemos la cara. Ese, Te reconocí por la voz. claro, por la voz que voy cantando con los auriculares. Te reconocí por la no cara, dice. Exacto. Entonces tuve que aclarar a toda esa gente que paraba en el subte Sí. que no es esta semana, sino la semana que La viene, próxima. que hay 18.000 inscriptos. La quisieron bajar, ¿eh? Hay un lío, va a ser un escándalo, porque están pidiendo, los organizadores de las audiencias públicas están pidiendo que le den más tiempo, porque 18.000 personas para hacer uso de la palabra va a ser más que los dos días que tenían. Están haciendo el parangón con lo que fue el debate previo al aborto, que fueron varios meses. Bueno, el tema es ganar tiempo también, ¿no? También, Ese tipo de cosas. para También poder hay una enfriar la ley. estrategia, ¿no? Claro. Justo la ley de glaciares habría que enfriar. Habría que enfriarla un poco. Está bien, en este caso cierra. Igual antes Sí. de hablar de todas estas cosas que son, yo quería un par de banalidades. A ver. Banalidad 1. 1. Como diría Coqui, yo tengo una en la lista. como diría Coqui Capitanich. Dígame.
Primero. Coqui hace No así. sabía eso. Sí. No me acordaba en particular. Igual se lo había escuchado a otros también. No. Primero. Ahí va. Justamente. Vengo viendo la polémica entre Verstappen y Toto Wolff. Y vos que sos un versado en el deporte de las cuatro ruedas. Un versado. Ahí va. Bien. Hoy estamos. Bien. Que es un buen día. Si no, raja Manuel y pegan el pan. Habría que subir esto a una red. Ahora sube. Bien. No, se viraliza mal. Vos decís. No. Y nos vuelven a parar el subte después. Olvidate. Para el subte. Verstappen se está quejando de la Fórmula 1, de cómo funciona esto. Y me acerqué, pues lo vi, la crítica de Verstappen está buena. Dice, pará, esto está bien, Ferrari tiene un buen turbo, arranca, larga primero, se entusiasma con que puede estar ahí, pero a la larga se lo van a comer los Mercedes, que tienen, no sé, porque se le baja la potencia de la electricidad. Verstappen Y Toto quiere- Wolff se le cagó de risa, le dijo, pero pará, no tenés un auto, es un desastre lo que tenés. Verstappen lo que quiere es un auto que vos lo pongas en marcha, Y- arranque y aceleres y que manejes, y que tengas un motor infinito que vos aceleres y ganes, Bien. que gana, anda más El rápido. que maneja mejor. Claro, ¿viste? Ahora hay toda una estrategia, es como un videojuego ahora. Está bien, pero ¿por qué no es para por qué es Mercedes y no es los demás? Porque viste que los autos del año pasado eran más o menos como quiere Verstappen, porque ya tenían la parte híbrida, eléctrica, qué sé yo. Ya a él no le gustaba tanto tampoco, aunque le sirvió para ganar un par de campeonatos. Ahora es más híbrido todavía el vehículo, ya no es. Entonces, fíjate que Verstappen está largando mal, Sí, Colapinto larga bien, sí. y Verstappen no está largando bien porque el auto se le queda sin batería, tienen que apurarse a alargar. ¿Y por qué se le tienen que queda sin batería en la largada? Porque es el nuevo modelo que la Fórmula 1 dijo es No, pero a Russell y a Antonelli no se les queda sin... más o menos. Porque Si fíjate salió- que la Ferrari sale Bueno, primero. está bien, lo mismo caso. La Ferrari sale volando y después se queda y la agarran cualquiera. Va, la agarran los... La de Ferrari sale rápido, pero después no gana la carrera. El otro sale despacio y gana la carrera. Es que lo que uno puede ver es que esto va a terminar todas las carreras, los dos Mercedes y los dos Ferrari. Las últimas dos carreras Hasta que se la peguen. que fueron la de China, China, y la anterior fue la de Australia. Australia, pasó lo mismo. Hubo buenas peleas hasta la vuelta 30, por hasta menos de la Menos. mitad de la carrera. Menos de la mitad de la carrera, vamos a llamarlo así. Y después ya se estableció. Y después la pelea se da atrás, entre el 7, el 8, Claro. el 6, el 12. Ahí está más parejo. Qué sé yo. Colapinto sumó un punto, estamos todos contentos con Colapinto. Los McLaren ni largaron este fin de semana. Sí. No largaron, o sea que Ujú. ya lo tenemos a Colapinto 12. Ya, ya Sí, perdimos sí, el punto. sí. ¿Cuántos largaron? ¿Largaron 18? Y ¿O menos? abandonaron 6. Y habían largado 5 menos. Sí, 4 menos. O sea, después se Colapinto quedaron agarró el... dos. ¿Cuántos quedan atrás de Colapinto? Alonso El bajó safety del car. auto porque dice que ya le dolían las manos de lo que temblaba el auto. Entonces, como cuando tenés auto desbalanceado que va Ujú. rebotando, bueno, no, parece que el motor que le vendieron, ahí tiene un problema. Yo no quiero hablar de esto, porque el programa no trata de esto, pero Yo quiero, estamos hablando de banalidades. Lance Stroll, el papá Stroll, Sí. es un mega trillonario. Sí, sí, sí. Que dijo que quería correr Fórmula 1 y después le compró la escudería. Una escudería. Y el pibe corre. No un auto, no un Una uno. escudería. Entonces fue y dijo, vamos a cambiar de motor. ¿Qué le ponemos? Honda. Pero Honda hace un montón que no pone auto en Fórmula 1. No importa. Habló con los japoneses, mandó a uno. Dijo, sí, nosotros te lo hacemos. Le dieron el motor vibra. Entonces fueron a Japón y le dijeron, pero ¿y los fenómenos que hacían el Honda? Que Claro. no cena. No, eso se jubila. Claro, están todos. Tenemos 4 pichis que vienen de la facultad que agarraron los manuales y En empezaron. Warner. Sí. Claro, bueno. Eso te pasa por tener mucha plata y ser un minero y no interesarte en tu negocio. Eso Ujú. es fundamental. Siempre hay que ver, ¿no? Cuando está, mirá al patrón, es fundamental. ¿no? Es un problema que no vamos a tener igual. No, nunca. Adelante, nunca avanza. no va a pasar, nunca no va a pasar. Bueno, nada, los autos han cambiado, el reglamento ha cambiado, son más pequeños, este sistema de batería, no batería, más híbrido, ha hecho que hay que ser mucho más estratégico. En las curvas ya no pueden ir a fondo y hacer como quieren, sino que tienen que ahorrar para después salir con la batería. Bueno, nada, es un chino. Y Verstappen quiere correr. ¿Pero por qué Verstappen no hace lo que hace Antonelli o lo que hace Quiere- Russell? Antonelli tiene 20 años y Verstappen tiene 40. O sea, No tiene 40, Verstappen tiene 25. 33, No, ¿cómo tiene 33? No, Verstappen? Verstappen tiene 30 y pico de años. Ya te lo busco. Pero sí. Entonces, digo, me parece que hay una cuestión ahí que de la Fórmula 1. Habría que hablar con el especialista Marchione. Es como la gente de nuestra edad que no le gusta el trap. Póngale, no, bueno, a nadie le gusta el trap, ni siquiera que Es lo una hace. catástrofe. Es una No, bueno, catástrofe. pero Habla los mal del ser humano. jóvenes sí le Una gusta. catástrofe. Pero bueno, nada, el tema de la Fórmula 1 no va. Le ganamos a Huracán y le ganamos a Sarmiento. ¿Ustedes cómo salieron?
Perdimos. Ah. Con 28 Lanús. tiene Verstappen, che. 28. Puse ¿no? puse Y en ya el salió Google. Verstappen, ya lo escuchaba. Lo escuchaba. ¿Me escuchaba Lo decís? escuchaba, lo escuchaba. Bueno, está Leuco también en Israel. Enviado Debe estar al especial lado de- del Está otro celoso Nelson Castro. Sí. Debe estar al lado del otro canal, y del otro canal, y del otro canal. Pero también tiene que ver con el eurocentrismo, lo que hablamos recién. O sea, mandás enviados especiales y está muy bien a Israel. Pero a las elecciones de Colombia no le mandaste a nadie. No mandaste a nadie. Sí. ¿No? Entonces, ahí tenemos un tema importante. Y en noviembre se lo va a hacer cuando vayan todos para allá. Bueno, Estados Unidos, claro. Noviembre que tenemos, Brasil y Estados Unidos. Correcto. Correcto, muy bien, me gustó. Qué Bueno, grilla. ¿qué más tenemos del exterior? Tenés del otra, no, pará que extranjero? tiene una banalidad 2. Sí, no es banalidad, le voy a presentar distinto. Como diría Coqui, Para empezar segunda. este bloque, le dedicamos este bloque al doctor Carlos Salvador Vilardo, que hoy está cumpliendo 88 años. Qué Así grande. que este programa, Carlos, es para vos y espero que estés bien. No, Ponele. no se escucha siempre acá. El técnico más grande de la historia de la Argentina, ¿no? Ah, bueno. De que arreglaba radios, que el técnico que hacía. No, es un técnico. ropa. Acá justo Ha lo salido- tengo ha salido, tenemos claro. para hacer el duelo acá, Bilardo Tenemos Menotti, Huracán tremendo, Estudiante, con Huracán Bilardo del Menotti a 73, full. pero necesitamos un programa entero. Sí, no, más que eso, sí. Eh, Tampoco me voy a poner a defender a Menotti no, así, Menotti a capa y espada, como dicen los chicos ahora. son los dos ganadores de la Copa del Mundo. Y Scaloni también. fue. Scaloni es Yo más le voy grande. a decir algo, voy a tener un gesto, a ver si usted lo tiene. Scaloni es más grande que Bilardo. No, es más joven, hoy Ah, cumple más. 88. No, Tiene claro, razón, más joven. 88. Siempre fui anti-menotista, Sí. toda la vida. No, anti no, ¿Por nos qué? hace mal como país. ¿Pero por qué? ¿Por la cuestión deportiva o por algo más? El programa que viene lo hacemos, el programa Ok. especial, pero por todo, por lo Tenemos. deportivo y por lo político. Ahora bien, me gustó lo que hizo en su momento el Chiqui Tapia, que lo puso en la AFA. De coordinador de- Sí, un puesto medio raro que yo digo, y Menotti le dijo bancalo Scaloni. Ahí- Algo le vio y me parece que vamos a tener un acuerdo de reconocer la gestión del Chiqui Tapia con la selección nacional. Es Sí, una buena sí, hay gestión, una- incluso antes de que él sea En el términos presidente de la deportivos. AFA. Sí. En términos deportivos tuvo No, dos, pero tres no aciertos. solo deportivos. Él cuando estaba no me acuerdo que Carlos tenía secretario, él era el secretario de selecciones y se encargaba de todo eso y ha tenido que poner plata del bolsillo de él, la isla de Copicando, ¿no? Sí. Para financiar viajes y demás, y por eso los jugadores La está se recuperando. alinearon con el Chiquitapia y generó cierta armonía, las famosas tres patas cuando se alinean jugadores, cuerpo técnico y dirigente. Eso se logró en un momento. Sí. Bancarlo Scaloni fue una jugada Arriesgada. y Menotti estuvo ahí y me gustó el cierre de Menotti estando en la AFA. No, sí, es Ahora usted interesante. hable bien de Bilardo. Difícil, ¿eh? No, yo le tengo muchas cosas para decir de Bilardo que están bien, en términos sobre todo de lo que tiene que ver con lo deportivo. No sé si me gustaba tanto no me parece que sea una ley de la deportividad, pero se le cuestionó, no, un tipo que le dice pisarlo al rival y le da agua con el sotanil al contrario. Sabía que se iban a Estamos con- Pero no festejó el triunfo contra el Brasil. en el 90. Fue el último gol que grité mucho hasta el Bueno, 22. por eso. Pero no Si sabía, no es fácil. pero no sabía que le habían dado falopa a Branco, Era un boludo. puesto marginal. Ah, te pido disculpas, ahí tenés asiento razón. vacío, el asiento Listo, vacío. impecable. El asiento vacío. Y era muy divertido, Bilardo, hay que decir también, eso Sí, es otro dato. sí. Después hablaremos de los flos, Pero- de las falencias de Menotti. Como Bilardo era divertido, el flaco era más solemne, ¿no? En sus Sí. declaraciones, pero Un día me tomé un café con él en la biela. no, vámonos de acá. ¿Con Menotti? Con Menotti Yo en me la- tomé un té con Bilardo. Pero hagamos el programa Tenemos que viene, escribir un libro, hacemos boludo. el Tenemos especial. que escribir un libro. Té y café Yo en para, Rompuan. té y café para Y usted en tres. la Biela, dos lugares. Muy bien, nunca en Lugano. Té y café para tres. Pero pará, Sí. le dije hola y chau. Pero tomar café usted. Tomé café y podía comer un pollo al horno con papa, porque no le pude meter un bocado. Ahí, habló Le quería siempre. preguntar, no paraba de hablar. Y bien, aparte era un libro abierto, sin duda. En mi caso pagó Bilardo. Mira, Ah, esto no me lo puedo creer. ahora, Son datos lo que importantes. yo le digo que para mí, como Bilardo y Menotti, la descripción que en un momento de enfrentamiento hizo Menotti de José Luis Chilaver, creo que Sí, no, sí. no alcanzó nunca a nadie Sí, a sí. semejante poesía, ¿no? Era buen declarante. Igual Bilardo, de una forma más artesanal, también era buen declarante. Sí. No era tan rebuscado, no era metafórico, pero era ¿Y divertido. Scaloni? Yo lo veo medio bien. conservador. Pero se defiende, no se mete en quilombo. Ese es el Se tema. emociona mucho Scaloni. Es más de emocionarse.
Puede ser, sí. A Lo mí no conozco me gustó poco. cuando fue lo de Fantino, que le hacía pelea con las espadas. Que le hizo por un casco, sí. Sí. Me gustó un gol que hizo en el juvenil, en una final creo que fue. Era un jugador interesante, Scaloni, trababa con las Fue en muelas. Estudiantes. De Newell, Era picante, Scaloni. pero trababa con las muelas. Ahora, me acuerdo de ese gol. Era un 4-8 muy dinámico. Sí, y metía como loco. Pero me acuerdo de ese gol en la final, creo que fue con Malasia, el sub-20 de 97. Peckerman. Ahí está, que le dio un bomba al ángulo, primer palo. La final con Uruguay, si no me equivoco. El otro Con gol hizo Uruguay. Quintana también de Newell's. Era el ayudante, Que jugaba Riquelme. Sí, el ayudante Aymar. del técnico de Rusia 2018. claro, de Sampaoli. Se lo comió. Y sí, se lo comió. Sí, ahí hay un reproche, se podría hacer. Sí, bueno, pero si Sí, vamos a sí. hacer reproche. Es tardísimo. Ya estamos, sí. Ramiro tenía algo. Ramiro. No, algo cortito, vamos Sí. a Chile directo porque asumió José Antonio Kast, el nuevo presidente chileno, que un país que da un giro completo de la izquierda o centro izquierda a la extrema derecha, un político que en su momento fue cuestionado por un lado por reivindicar a Pinochet y por otro lado por ser hijo de un militante del partido nazi exiliado en Chile. Lo cierto es que hoy Kast viajó a Arica. Arica es la provincia de más al norte de Chile, para inaugurar el plan del escudo contra la migración y llevar adelante la construcción de un muro en la frontera entre Chile y Bolivia. Esto ya es uno de los primeros actos de José Antonio Kast al frente del país trasandino, marcando claramente una agenda que también fue por la que logró consagrarse vencedor en Chile, que tiene que ver con la seguridad y con el control migratorio, un tema donde Chile recibió muchísima inmigración, sobre todo venezolana, y hay un malestar de Chile con esa migración, diferente con la que hubo venezolana acá en Argentina, que fueron recibidos de una manera más cordial. Entonces, bueno, ese fue uno de los temas claves, la seguridad, la migración, y otro que tiene que ver con la reconstrucción después de los incendios que hubo en la Patagonia. Bueno, con esa agenda y con estas acciones de gobierno comenzó José Antonio Kast. Pensar que en un momento, a principios del siglo XXI, se hablaba hasta de la posibilidad de que abriesen por ahí una ruta y le den unos metros para poder poner un puerto en el Pacífico a Chile, ¿no? Pasando por territorio chileno. A Bolivia, claro. A Sí, Bolivia, a Bolivia, un proyecto. Una salida al mar Una que salida al mar. Chile se la quedó después de una guerra, la guerra del salitre, y le quitó la salida al mar a Bolivia. Bueno, los costos. No, pero en un que implica momento todo eso. recuerdo que se decía de ver Sí, si se un podía pa- un negociar pasaje. pasaje para poder tener un puerto para los productos bolivianos. Bueno, ahora están haciendo un muro, los tiempos verdaderamente que uno pensaba que ya no volverían, están volviendo de la manera más brutal. Bueno, hemos llegado a las 15 horas, gracias a Ramiro Pose, gracias Diego Villanueva, como siempre, parte fundamental de este Inloco. ¿Ya se va para el Congreso, Diego? Por supuesto. Muy bien, ahí está, después nos va a contar la semana que viene a ver cómo fue los pequeños. Me voy a deslomar toda la Se va a tarde. deslomar toda la tarde, muy bien, excelente. Javier Martínez en la operación técnica, gracias, sigan aquí en nuestra radio ecomedios.com. Chao. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Cada aeropuerto tiene su código y cada pasajero también. Y todos tienen algo en común. Disfrutan acá. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.